David es librado por el poder de Dios. David es librado por el poder de Dios. Es el tema que vamos a tratar en estos 11 versículos del primer libro de Samuel, capítulo 29. Y antes de que entremos a estudiar este capítulo, permítanme darles a ustedes algunos antecedentes para poder ubicarnos tanto en el contexto histórico como también en las verdades espirituales que el Espíritu Santo tiene para cada uno y a todos de nosotros. La mayor parte de los seres humanos, todos nosotros en general, vamos a atravesar en diferentes épocas de nuestra vida problemas, tribulaciones, sufrimientos, dificultades, adversidades, etcétera, etcétera. Y muchas veces estos problemas que vamos a enfrentar pueden llegar a convertirse en un momento crítico. O sea, problemas que tienen un grado tal de falta de esperanza, donde no vemos la luz, que pueden convertirse en hacernos sentir que estamos atrapados, que no hay salida. Por ejemplo, una esposa que descubra después de la luna de miel: Dios mío, Santa Virgen, José, María y todos los santos, ¿con quién me casé? Demasiado tarde. ¿Y ahora cómo me salgo de esto? ¿Alguno de ustedes que haya hecho algún negocio donde te das cuenta que fue un mal negocio, que vas a perder miles de pesos y que te sientes atrapado y sin salida? ¿Alguna muchacha por ahí que se vaya a hacer la prueba del embarazo y que se dé cuenta que está embarazada de un muchacho que realmente no es el que Dios había escogido para tu vida y que se siente atrapada sin salida, más que con dos opciones: la de abortar o la de tener al niño y tener que enfrentar el embarazo como una mujer soltera, ¿verdad? Una mujer no casada, con un problema gravísimo porque ella se adelantó y se comió la torta antes de tiempo. Así que tenemos nosotros diferentes problemas, diferentes tribulaciones a las que nos estamos enfrentando y que aparentemente no tienen salida alguna. El horizonte muchas veces, o los meses o las semanas que tenemos por delante, nos pueden parecer muy nublados, como con mucha borrasca. Vemos todo el cielo oscuro, no vemos una luz, no vemos absolutamente ninguna esperanza de poder escaparnos de nuestros problemas. Pero el maravilloso mensaje de la palabra de Dios es que no existe ninguna circunstancia, no existe ningún problema o dificultad lo suficientemente grande para el poder de Dios. No existe ningún problema en el que el Dios de todo el universo no pueda controlar y además convertir nuestros errores. La leche que echamos ahí al suelo, que derramamos en el suelo, la suciedad que dejamos embarrada por nuestras malas situaciones, por nuestras malas decisiones y las consecuencias que tenemos que enfrentar, no hay absolutamente ningún problema en el que Dios no lo pueda convertir para nuestro bien. Dice Romanos 8:28, porque todas las cosas, ¿cuántas cosas? Todas las cosas contribuyen para nuestro bien a los que aman a Dios. ¿Cuál es el secreto? Mira, mijita, vienes ahorita a decirme que ya tienes tu pancita. Tu problema no es tu pancita, sino yo como pastor te voy a decir cómo está tu relación con Dios. Si tú me traes ahorita tu pancita y me dices que te metiste con un muchacho y tu problema es que estás embarazada, tu problema no es el embarazo, tu problema es cómo está tu relación con Dios. Tu problema en el negocio que te metiste no es la deuda en la que vas a afrontar, sino cómo está tu relación con Dios. ¿Por qué? Si esta muchacha embarazada, si este hombre con ese mal negocio, si esta pareja con ese mal matrimonio tienen una relación adecuada con Dios, Dios los va a sacar de su problema. No es el problema lo que estamos enfrentando, sino nuestra relación con Dios. De ahí va a depender absolutamente todo. Todos estamos buscando cómo salir de esta deuda, cómo salir de este embarazo, y buscamos, desgraciadamente, soluciones equivocadas. La muchacha embarazada busca, ¿qué cosa? El aborto, solución fácil. El otro, pues voy a robar para pagar mis deudas. El otro, pues me divorcio y punto, y se acabó el problema. Siempre estamos buscando
las soluciones equivocadas. Sin embargo, la Biblia nos aconseja que no actuemos sin una dirección sabia, sin un consejo prudente, porque si tú tomas una solución equivocada como la de abortar, ya agravaste tu problema y tu pecado ya lo hiciste 5 veces más grande. Si tú robas para salir de un problema, ya hiciste mucho más grande y vas a tener más consecuencias todavía, que hasta en la cárcel puedas acabar, o hasta con SIDA puedas acabar, o hasta casarte. Ok, te divorcias para salir de ese problema, de ese matrimonio, y si te divorciaste solamente sin haber tomado las precauciones y no haber seguido el consejo de Dios, te vas a casar por segunda vez y te va a ir peor que en Guatemala. Saliste de Guatemala o peor. Entonces Dios quiere que nosotros no actuemos de esta manera, que actuemos con sabiduría, que actuemos con tranquilidad, que sepamos que Él nos ama, pero lo primero que nos pregunta en esta tarde es: hijo, hija mía, ¿cuánto me amas? ¿Cuánto estás dispuesto a obedecerme y a hacer mi voluntad? Tú dime que quieres hacer mi voluntad, tú dime que me amas, tú dime que quieres someterte a mi palabra y a mis mandamientos, y déjame a mí, dice el Señor, arreglar tu vida, cambiar tu vida, convertir las cosas de tal manera que ahora las cosas que parecían que te iban a afrontar y que iban a enfrentarse como una amenaza, las voy a convertir en una bendición. Este es el maravilloso mensaje que tenemos en esta tarde y la lección práctica que vamos a aprender de los problemas de un hombre llamado David, que se metió en un embrollo tal donde dejó de huir del rey Saúl para irse a escapar y meterse con el ejército de los filisteos. Y creyó David que uniéndose a los filisteos, a los paganos, a los incircuncisos, podía él librarse del problema, de la amenaza, de la persecución del rey Saúl. Y nos damos cuenta que llegó tan grave el problema de David, que ahora el ejército filisteo en este capítulo está listo para atacar a Israel. Y entonces el rey Aquis le dice a David: David, te vas a venir conmigo de mi personal guardaespaldas. Y hasta atrás venía el rey Aquis, hasta adelante los generales, y David con sus 600 hombres alrededor del rey, protegiéndolo para ir a pelear contra su propio pueblo. ¿Se imaginan ustedes? De repente David se encuentra en la que él tiene que luchar del lado de los filisteos contra su propia nación, a la cual Dios lo había profetizado y ungido para que fuera el futuro rey de Israel. ¿Qué iba a hacer David? ¿Cómo podía David escaparse de esta situación y este embrollo en el que se había metido? Y este es el tema que vamos en esta tarde a desarrollar. En los primeros 2 versículos, la narración comienza, primer libro de Samuel, capítulo 29, con estas palabras: los filisteos juntaron todas sus fuerzas en Afec, e Israel acampó junto a la fuente que está en Jezreel. Y cuando los príncipes de los filisteos pasaban revista a sus compañías de a 100 y de a 1000 hombres, David y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. David había abandonado, como dijimos ya, la tierra prometida para irse a refugiar en compañía y encontrar seguridad con los filisteos. Él había fracasado en haber encontrado en Dios seguridad, dirección, paz y tranquilidad, porque no lo podemos, como dijimos anteriormente en otras conferencias, juzgar. Llevaba 7 años David de ser perseguido, de ser un fugitivo, de andar de salto de mata en salto de mata, oprimido con la responsabilidad de 600 hombres, más las familias y las mujeres y los niños de esos 600 hombres de su ejército, y él tener que estar descubriendo, inventando, maquinando la forma de poder suplir comida para más de 1000 personas, agua para más de 1000 personas, además esconderlos a todos, proteger a las mujeres. Y esa carga llegó a angustiar, llegó a presionar a un grado tal David, que dijo: ya no hay absolutamente solución. Todo esto se repasó en la última conferencia, y dijo David: yo ya no aguanto más, yo creo que David algún día me va a matar Saúl, mi única escape es irme y unirme con los filisteos.
para que ahí el rey Saúl ya deje de perseguirme. Por causa de haberse asociado con los filisteos, ahora David se encontraba en un problema muchísimo más grande. Y notamos que David, dice el versículo 2, y sus hombres iban en la retaguardia con Aquis. O sea, él iba fungiendo como el guardaespaldas del rey Aquis. En otras palabras, no tenía David absolutamente ninguna oportunidad de poder escaparse. O de poder decir, pues ahorita en medio de toda la batalla yo me voy a hacer el tonto como que peleo y me voy a ir a esconder atrás de una cueva o detrás de unas rocas. No podía hacer eso porque el rey Aquis le dice, vas a cabalgar junto a mí. No tenía humanamente David ninguna oportunidad de escaparse, de luchar contra su propio pueblo. Vamos a ver las primeras lecciones que podemos aprender de esto. Asociarnos con personas equivocadas siempre nos acarreará problemas muy serios que van a afectar nuestra vida personal, nuestra vida familiar y nuestra vida espiritual. Vamos a partir desde este punto para aprender en esta noche lo que Dios nos advierte en su palabra. Desde el momento de que tú, muchachita, comenzaste a salir con un muchacho que no es cristiano y te comenzaste a dejar acariciar, desde el momento en que tú comenzaste a ambicionar que quieres más dinero fácil y no te importó entrar a ese negocio sucio, a ese lavado de dinero, a ese lavado de narcotráfico, a ese dinero del secuestro, del robo, etcétera, etcétera, desde que comenzaste a asociarte, porque nadie hace nada solo en la vida, no hay llaneros solitarios. Si vas a robar con 2 o 3. Si tienes un amigo que no es cristiano filisteo, segurísimo que tiene 2 o 3 también con los que te juntas. Si tienes problemas de tu matrimonio y estás saliendo con personas no cristianas, las personas no cristianas van a comenzar a infectarte, van a comenzar a contaminarte. Esta asociación es el inicio de nuestros problemas futuros. Cualquier amistad o compañía equivocada que nosotros tengamos, tarde o temprano nos contaminará, influirá negativamente en nuestra vida, porque si nos juntamos con mundanos, nos vamos a convertir en mundanos también. Si nos juntamos con personas inmorales y vas a comer con personas que pura suciedad hablan, con amigas que hablan solamente de sexo y de galanes, hombres que hablan solamente de mujeres, te vas a convertir también en una persona inmoral. Si te juntas con personas rebeldes, que están en contra de los papás, en contra del pastor, en contra de la autoridad, en contra de los maestros, te vas a volver rebelde. Si te juntas con personas amargadas, te vas a volver amargado. Si te juntas con personas incrédulos, vas a acabar cuestionando a Dios. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 33, el apóstol Pablo escribió estas palabras. Primera de Corintios 15, 33. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Esta palabra costumbres, etos, en el griego es hábitos. Ve tú de qué forma el estar escuchando, escuchando a personas que están cerca de ti, hablándote. O que llegas a tu oficina y no podemos evitar en la oficina, ¿verdad? Enfrente de ti tienes un mormón, a tu izquierda un comunista, enfrente un ateo, atrás de ti un escéptico. No podemos evitar, ¿verdad? En la escuela también llegamos a la escuela y nos sentamos en el pupitre y tú estás rodeado de paganos y de filisteos, etcétera, etcétera. Pero es porque estás en tu escuela y porque estás en tu oficina. Pero si saliendo de tu escuela o tu oficina, tú sigues juntándote con esas personas y vas al cine con ellas, y aceptas tomar el café con una de ellas, y aceptas ir a la fiesta de ellos, y a las reuniones de ellos, etcétera, etcétera, van a contaminarte. Te van a hacer muchísimo daño y van a afectar tus hábitos. Las malas conversaciones, las pláticas y las palabras de la gente cambian el hábito y las costumbres de las personas. En otras palabras, tu hábito va a ser ya hablar con groserías,
Tu hábito ya vas a comenzar a tomar como normal hablar de sexo y hablar de tonterías, y vas a acabar ahí en el Palacio de los Deportes en la exposición del sexo, viendo a todas las encueradas y todos los homosexuales y toda la degradación. Como Sodoma y como Gomorra, el mundo volverá a ser juzgado por Dios, porque nos encontramos exactamente en ese nivel donde la gente ya en la televisión, en el radio, en los comentarios hablan de todo esto como si fuera normal. En los periódicos, en las revistas salen reportajes de todo esto como si fuera algo absolutamente normal. Y las personas que protestan contra esto se les llama retrógradas, nos llaman anticuados, nos llaman personas moralistas, etcétera, etcétera, porque el mundo no acepta que alguien venga a cambiarles y a moldear de otra forma su moral, su forma de ver la vida y su perspectiva. Y la Biblia nos manda en Romanos 12:2 a hacer lo contrario. No os conforméis a este mundo. Esa palabra significa: no permitan que el mundo moldee tu manera de vivir, tus hábitos, tus costumbres, sino transfórmense por medio de la renovación del entendimiento. En lugar de cada día pensar más como el mundo y hacerte más como el mundo, y dejar que el mundo moldee tu vida y tu carácter y tu moral y tu cultura y tus diversiones, en lugar de eso tenemos que irnos espiritualmente alejándonos más y más y más. Y la única forma de alejarnos de ese imán, porque es un imán poderosísimo el mundo, es transformar mi mente y cambiar mi manera de pensar con la Biblia. Y mientras más paso en la Biblia, mientras más paso tiempo con cristianos, con cristianas, oyendo la palabra en el coche, en el banco, etcétera, etcétera, más me alejo de la fuerza que me quiere jalar a hacerme pensar como los demás. En Éxodo, el libro de Éxodo capítulo 34, versículo 12, Dios le dijo a su pueblo: guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra. Cuidado con juntarte o hacer un yugo desigual con los moradores de la tierra, donde has de entrar, para que no sean tropezadero en medio de ti. Tenemos que entender esto, amados santos de Dios. Somos un tesoro especial de Dios. Somos una nación santa y un pueblo que nos hemos sido llamados a ser diferentes. ¿Qué significa la palabra santo? La palabra santo significa diferente, separado, apartado. Entonces Dios nos llama para que nosotros no nos vayamos a un convento, no nos vayamos a un monasterio y nos aislemos físicamente del mundo, sino que estemos en el mundo y en el mundo ser guardados de la contaminación. Sí se puede, sí se puede, sí se puede, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. En el Salmo 1, que es precioso, Salmo 1, así comienza el Tehilim, o sea, los salmos en el hebreo, Tehilim, dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Vean ustedes el proceso. Primero comienzas andando, después te quedas con ellos y después te sientas con ellos a escuchar todo lo que el mundo dice. Y en lugar de andar con pecadores, sentarme con pecadores y andar en sus cosas y reírme de sus chistes y aceptar su conversación, en lugar de eso, en la ley de Jehová está mi delicia. Y en ella medita de día y noche, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo, y todo lo que hace prosperará. ¿Qué pasa cuando tú te juntas con amistades negativas, cuando haces alianzas con personas negativas, cuando tus amigos íntimos son personas negativas? Te comienzan a pudrir, como la fruta, se comienza a pudrir la fruta. Y en lugar de que comencemos cada día a estar más putrefactos, ya a los 6 meses ya hueles mal.
Ya a los 6 meses estás marchita, a los 6 meses estás marchito, seco. Ya te das cuenta que no tienes fuerza espiritual, que ya otra vez regresaste a la vida de antes, de la que Jesucristo te sacó, pagando su sangre por ella en la cruz. Y al contrario de eso, si tú no haces eso, siempre estarás fresca. Te van a decir la lechuguita. Vas a estar fresco, cantando, una mente limpia, una mente pura, dando fruto siempre, bendiciendo a las personas, viviendo siempre con esperanza, con seguridad, al contrario de vivir en una vida de tinieblas, de putrefacción y de inmoralidad. Y nosotros tenemos que escoger esto. En 2 de Corintios el apóstol Pablo escribió exactamente los mismos consejos del Antiguo Testamento con otras palabras. Dice 2 de Corintios 6, versículos 14 y 15. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Esta palabra yugo viene del campo, de cuando los bueyes aran la tierra. Cuando va un buey arando la tierra, ¿qué le ponen al otro buey? Les ponen una cosa como de madera aquí en el cuello y atan al otro y están juntos y no puede, porque si este se va para acá, el otro se viene para acá y a donde quiera que van juntos. Esto se llama un yugo. O sea, no podemos evitar como Cristo. Cristo lo criticaron porque frecuentaba a la amiga, los pecadores y a las prostitutas de los publicanos, pero no se juntaba con ellos para jugar dominó. Cristo no se juntaba con las prostitutas para que lo invitaran a la zona roja. Cristo no se juntaba con los pecadores para participar de ellos, se juntaba con ellos para sacarlos de ahí, iba por ellos para jalarlos de ahí. Pero si tú te juntas con pecadores y ellos te jalan a ti, dice en Jeremías, tú influye en ellos y que ellos no influyan en ti. Entonces, ¿quién va a ganar? ¿Quién va a ejercer mucho mayor influencia en tu vida? ¿Ellos o tú como cristiano? Si salimos con una persona que no es cristiana es para ganarla para Cristo. Y si ella te dice, ¿sabes qué? Siempre que salgo contigo me hablas de tu Dios, ¿qué te está diciendo Dios? Bye bye, see you later, alligator. Hasta ahí muere, o sea, ok, no hay ningún problema. Significa que tú no eres la llave para esa persona, deja de ver a esa persona. Pero si esa persona va a salir contigo para que ella te hable y te cuente y lleva media hora hablándote inmoralidades, dinero, tranzas, etcétera, etcétera, y tú vas escuche y no lo callas, o dices, ¿sabes una cosa? No quiero oír eso. Eso te va a influir a ti, te va a corromper, te va a pudrir, te va a echar a perder. Porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y ya sea la palabra de Dios nos da fe para el reino de la luz, o lo que oyes te da fe y vas a creer lo que tus amigos te están contando. Ese es el problema cuando nosotros vemos los noticieros de televisión. Estamos oyendo malas noticias, malas noticias, malas noticias, y llegamos, la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Entonces estamos escuchando, la fe es por el oír y el oír por la televisión. Lo que oyes en la televisión crea en ti convicción y te convences que lo que dice la televisión es verdad, que lo que dice el gobierno, lo que dice esa persona, lo que dice ese artista es verdad. Tú te convences porque la televisión tiene ese efecto de lavar el cerebro, para bien o para mal. Hoy la televisión cristiana, hoy los mensajes cristianos te edifican para levantar tu corazón. Regresamos a 1 de Samuel. Y este fue el problema número 1 en que se metió David, su asociación con los filisteos. Miren a dónde lo llevó. Versículos del 3 al 5. Y entonces los príncipes de los filisteos, o sea, los generales, los más importantes militares del rey Aquis, dijeron, ¿qué hacen aquí estos hebreos? Y Aquis respondió a los príncipes, o sea, a sus generales, ¿no es este David, el siervo de Saúl, rey de Israel, que ha estado conmigo por días y años y no he hallado falta en él desde el día que se pasó de mí hasta hoy? Entonces los príncipes de los filisteos se enojaron contra él, o sea, contra el rey, y le dijeron, despide a este hombre,
para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros a la batalla. No sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? Vemos nosotros que mientras iban avanzando hacia la batalla, en unidades de cientos y de divisiones de miles de hombres, David iba, repito, en la retaguardia con el rey Aquis, y entonces los generales voltearon y se sorprendieron que el rey se haya hecho rodear de David, que era israelita, cuando ellos sabían que iban a pelear contra la nación de Israel. Se sorprendieron y se voltearon sorprendidos y comenzaron a cuestionar al rey de por qué permitía que David los acompañara a la batalla. El rey Aquis les aseguró: miren, ¿saben qué? Yo confío en él. David ya tiene años sirviéndome, me ha sido leal, no he visto ningún problema. Pero estos generales se enojaron aún más, y vean las razones, las 3 razones que le dieron al rey para que regresara a David y no formara David parte de esta batalla contra Israel. En primer lugar, dice el versículo 4, le dijeron: despide a este hombre para que se vuelva al lugar que le señalaste y no venga con nosotros, no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo. La primera razón que le dicen al rey es: ¿sabes una cosa, rey? Este hombre en la batalla se puede volver contra nosotros. A lo mejor de repente se va a unir con Saúl, a lo mejor ha estado engañándote por años, o a lo mejor nos puede traicionar. En segundo lugar, le dicen al rey: no sea que en la batalla se nos vuelva enemigo, porque ¿con qué cosa volvería mejor a la gracia de su Señor que con las cabezas de estos hombres? O sea que David podía usar la batalla como una oportunidad para ganarse el favor del rey Saúl al unirse con Israel. Si en el momento cuando estaba más enfrascada el ardor de la batalla, David se unía de repente al rey Saúl, entonces Saúl iba a perdonar a David y le iba a decir: Dios mío, ahora sí sé que no eres un traidor porque te vienes a pelear con nosotros. Los generales estaban cuestionando que estas cosas podían suceder. Y en tercer lugar, dice la Biblia en el versículo 5, ¿no es este David, dijeron los generales, de quien cantaban en las danzas diciendo: Saúl hirió a sus 1000 y David a sus 10,000? O sea, rey, decían los generales, este muchacho que traes contigo es famoso en Israel, es un héroe en Israel. Si hasta le compusieron una canción, ¿cómo puede de la noche a la mañana este héroe, este hombre que es reconocido hasta por los soldados de nuestros enemigos, cómo puede decir que está peleando detrás de nosotros o está acompañándonos, cuando hasta una canción existe en el ejército enemigo acerca de él cuando venció a Goliat? Y después de todas estas cosas en las que los generales estaban enojadísimos, nos podemos preguntar en este instante: ¿quién puso en los generales cuestionar al rey Aquis? ¿No vemos acaso nosotros detrás de todo esto la providencia divina, actuando para salvar a su siervo? Donde muchas veces Dios usa hasta los propios enemigos de nuestra vida para nuestro bien, y hace que con muchas decisiones que ellos tomen a nosotros nos benefician. ¿Acaso cuando Hitler mandó matar a 6 millones de judíos 1943 al 45 en los campos de concentración en Alemania, acaso no fue este evento, la masacre contra los judíos, lo que hizo que en 1946 y 47, al terminar la guerra, la Liga de las Naciones votara para que regresaran a su tierra? Gracias a la masacre que tuvieron que enfrentar el mundo y darse cuenta que si a Hitler no lo hubieran detenido, el nazismo hubiera conquistado Europa y el mundo entero. ¿No fue acaso la cruz de Jesucristo la tragedia más grande que el mundo ha contemplado, cuando Dios no perdona a su Hijo Jesucristo? ¿Y no es acaso esa tragedia el evento más grande de la sabiduría y la redención humana? Porque Dios escogió lo insensato para avergonzar a los sabios y a los entendidos, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil y lo menospreciado escogió Dios para que nadie se jacte
en su presencia. Él es Dios. Y sus pensamientos no son nuestros pensamientos, ni sus caminos son la forma como nosotros nos imaginamos que vamos a caminar. Así que esto es lo que la Biblia nos presenta, eventos, sucesos, donde está metida la mano de Dios, donde la providencia de Dios, cuando parece que todo está oscuro, ahí va entrando. Y ese embarazo que tú tienes, muchachita que me escuchas, va a ser ese niño la bendición más grande que vas a tener en tu vida si te arrepientes y le entregas a Dios. Ese mal negocio que hiciste, que te sacó, que te va a sacar Dios y de la deuda que tienes, vas a tener que pagar y vas a tener que recoger tu cosecha, pero va a ser una lección tremenda que dentro de 4 o 5 años vas a aprender para jamás volver a hacer ese tipo de negocios. Y estas experiencias de nuestro pasado que nos hacen sufrir, que nos hacen llorar, que nos hacen doler, son cosas necesarias porque el castigo purifica el corazón. Porque es la única forma, desgraciadamente, que aprendemos muchas veces, a través de la disciplina y de las cosas malas que nos sucedan. ¿Quién va a hacer a entender a tu hijo que ya se fue otra vez? Hermano, ya se fue mi hijo otra vez de la casa, ya de las drogas, y le di una cueriza, lo agarré de las greñas, le rompí 3 tablas, etcétera, etcétera. Nada de lo que tú hagas físicamente contra tu hijo lo vas a entender. Él va a necesitar allá en la calle acabar en un reclusorio, lo vas a ir a visitar al psiquiátrico a lo mejor, o a lo mejor en la cárcel, y ahí en la cárcel, en el reclusorio o en la Cruz Roja, ahí es donde Dios le va a enseñar que las drogas son malas. Y él va a tener que aprender en su propia carne, a través del dolor y el sufrimiento, lo que nada se le puede enseñar a través de las palabras. Desgraciadamente, así es la naturaleza humana. Esa muchacha embarazada se tuvo que embarazar para aprender que no se acueste con cualquier roto quinto patier, contra cualquier pelagatos, como decía mi abuelita. El mal negocio te va a hacer aprender a no asociarte con incrédulos. Pero Dios no nos va a sacar tan fácilmente de los problemas. Él tiene que hacernos entender cómo llegaste a este problema. Porque si nos saca luego, ¿verdad? No aprendemos la lección. Qué fácil sería que ya ahorita ya salgo de las deudas, ahorita ya salgo de este problema. Esa no es la manera de tratar de Dios. Sus pensamientos no son los pensamientos. Él necesita que nosotros estemos convencidos que hemos pecado, que lo hemos ofendido, que hemos ido contra sus mandamientos, que nos hemos rebelado. Y cuando Dios ve ese quebrantamiento en nuestra vida, Él está dispuesto a intervenir en tu vida y en mi vida para convertir todo para nuestro bien. Seguimos leyendo y dice la Biblia entonces que después de esto, ¿verdad? Los generales invitan al rey a que por favor regrese a David y que ya no le permita intervenir en esta guerra. En el versículo 6 al versículo 7, entonces Aquis llamó a David y le dijo: vive Jehová, que tú has sido recto y que me ha parecido bien tu salida y tu entrada en el campamento conmigo, y que ninguna cosa mala te he hallado en ti desde el día que viniste a mí hasta hoy. Mas a los ojos de los príncipes, o sea, la palabra príncipes, acuérdense, son generales o son los principales militares. A los ojos de los príncipes no agradas. Vuélvete pues y vete en paz, para no desagradar a los príncipes de los filisteos. Después de escuchar los argumentos de sus generales, el rey Aquis estuvo de acuerdo en que David fuera regresado a la ciudad que le habían asignado. ¿Se acuerdan cómo se llamaba la ciudad que le había asignado el rey Aquis? La ciudad de Siclag. En 1 Samuel 27, el 9 al 12, Dios le dio a David la sabiduría para no vivir en la capital de los filisteos, sino en una ciudad retirada donde él podía actuar a favor del pueblo de Israel debajo del cuidado y la supervisión del rey Aquis. El rey Aquis no quería perder a David. Estaba contento. En muchos años él había llevado muchos botines y había peleado de los filisteos y se había beneficiado grandemente con las conquistas de David. Por estas razones el rey Aquis procedió con mucho tacto y le agradeció por sus servicios, informándole la decisión de los generales. David, discúlpame, pero yo no te puedo ir a la guerra, aunque yo soy el rey y puedo decirles, pues se impone mi voluntad. Ellos no van a confiar en ti y no quiero ir a la guerra con todos mis generales desconfiando en contra de ti. Sin embargo, David objetó la decisión del rey. Esto es sorprendente, versículo 8.
David respondió a Aquis: ¿qué he hecho? En lugar que dijera, bueno, ahí nos hemos hecho la raya, ¿verdad?, de la que me he salvado. Vean ustedes a David: ¿qué he hecho? ¿Qué has hallado en tu siervo desde el día que estoy contigo hasta hoy, para que yo no vaya y pelee contra los enemigos de mi señor el rey? Le preguntó al rey por qué sus generales sospechaban de él. Oye, ¿qué motivo tienen de cuestionarme si yo te he sido fiel durante tantos años? ¿Qué quiso David decir al dirigirse de esta manera al rey Aquis? Se refería, vean ustedes lo que dice al final: para que pelee contra los enemigos de mi señor el rey. ¿Se refería al decir David mi señor el rey al rey Aquis, o al rey Saúl, o al supremo rey del universo? Noten ustedes la ambigüedad de la objeción de David al no nombrar quién era realmente su enemigo y no identificando quién era su señor el rey. Lo dejó como quien dice, ¿verdad?, en un lenguaje ambiguo, en lenguaje subjetivo, donde no se podía realmente entender. El rey Aquis, desde luego que ni por aquí le pasó que estuviera hablando de otra persona. En el versículo 9 y 10, sintiendo la tensión en las palabras de David, el rey Aquis vindica el servicio de David con los filisteos y le responde: yo sé que tú eres bueno ante mis ojos. Miren nada más lo que le dice el rey Aquis: eres como un ángel de Dios. Si tan solo supiera lo que en ese año y medio que estuvo con los filisteos hizo David. ¿Se acuerdan las conferencias anteriores? Que las peleas, o sea, David estaba en todos los territorios de alrededor de Filistea, asaltando poblados que eran enemigos de Israel, y llegaba con el rey Aquis y le decía: he matado a tus enemigos. Y no estaba matando a los enemigos, estaba matando a los amigos de Aquis y a los enemigos de Israel. Entonces, durante todo ese tiempo, David comenzó a aniquilar a poblados y a territorios alrededor de la nación filistea, para poder comenzar a dejar solamente, como lo vamos a ver más adelante en 2 Samuel, aislado al rey Aquis y a los filisteos, y poder darles el golpe mortal y vencer la última victoria contra ellos. Pero sin embargo, el rey Aquis estaba tan convencido de que él era como un ángel de Dios. Si supiera qué angelito tenía a su lado, como un ángel de Dios. Miren ustedes la gracia que le dio Dios a este lépero de David, después de todo lo que hizo, ¿verdad? Y cómo Dios es paciente con nosotros y se acuerda que somos polvo, y como vamos a ver más adelante, lo que Él se ha propuesto en nuestra vida, Dios no nos va a dejar hasta que completemos nuestra misión. Y nos hará entender, como dice el Salmo 32, por las buenas o por las malas. Pero Dios nos va a hacer entender, aunque sea de la oreja nos trae, pero Dios ama al que ama, disciplina y azota al que recibe por hijo. Eres como un ángel de Dios, pero los príncipes de los filisteos, David, me han dicho: no venga con nosotros a la batalla. A los ojos del rey Aquis, David era como un ángel de Dios. O sea, le había bendecido, le había enriquecido con todos los bienes y con todas las mentiras que le dijo David. Sin embargo, por la insistencia de los generales, el rey se sentía muy mal de decirle: pues retírate, ¿no? Con mucho tacto, con mucha prudencia: David, eres como un ángel, me has hecho mucho bien, pero mira, yo no puedo estar contra mis generales, estamos en fragor de la batalla, mejor retírate y vete a tu ciudad original con todos tus hombres. Ya la decisión está tomada, tienes que retirarte del campo de batalla. Versículo 10, levántate de mañana, le dice el rey, tú y los siervos de tu señor que han venido contigo. Y levantándose al amanecer, se marchó. Así pues, David es librado de un problema donde nadie como a ti y como a mí nos puede librar si no es Dios. No es con espada ni con ejército, no hay sabiduría ni inteligencia contra Jehová. Podemos nosotros quedarnos hasta las 3 de la mañana, ¿cómo? Comiendo de las uñas, ¿cómo saldré de este problema? ¿Qué haré? ¿Abortaré? ¿No abortaré? Mis papás, ¿qué van a decir? Me he endeudado, ¿cómo va a salir este problema? Me andan buscando para meter a la cárcel. Y estamos buscando en nuestra propia conciencia, sabiduría humana, la solución,
Cuando la Biblia nos dice lo contrario, no seas sabio en tu propia opinión. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Él exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Acuéstate como un angelito, ya hasta el bebé ya se oye, ya está hasta roncando en tu pancita. Duérmete, Señor, la regué, me arrepiento, mañana me dirás qué hacer. Voy a buscar a la pastora mañana, voy a buscar a mis hermanos cristianos, pero yo ya no quiero seguir pecando. Ya pequé, ya regué la leche, ya me metí en un problema, ahora quiero que tú me ayudes, Señor. Cuando nosotros tenemos esa actitud, le damos oportunidad a Dios de intervenir, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y la única forma de demostrar que tenemos fe es confiando lo que Dios nos ha dicho. Miren lo que dice en Génesis capítulo 28. Génesis 28. Oh Dios, eres maravilloso de veras con nosotros. Maravillosa es tu palabra y maravillosos son tus caminos, Señor. Dice Génesis 28, versículo 15, lo que le dice Dios a su patriarca: he aquí yo estoy contigo y te guardaré por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. No te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. ¿Qué nos ha dicho Dios? Hay más de 8,000 promesas en la Biblia, más de 8,000 promesas. Y todas esas promesas son para nuestra vida. Y lo mismo que le dijo a Abraham, lo dice Pablo en Filipenses 1:6. Porque el que comenzó en vosotros la buena obra, la terminará hasta la venida de Cristo. El que ha iniciado en nosotros a edificar y a formar a Jesucristo, no nos va a dejar hasta que su Hijo sea formado en nosotros. Y nos vamos a rebelar, vamos a caer, vamos a regar la leche, vamos a cometer muchos errores. Nos vamos a encontrar en muchas situaciones en la vida donde no hay salida, donde nos sentimos atrapados, donde humanamente no tengo ni el dinero para salir de este problema, no tengo ni cara para presentarme con mis papás, no sé qué hacer. Ahí es cuando Dios le dijo a Moisés, cuando el pueblo se sentía atrapado entre el Mar Rojo y los egipcios: diles que se estén quietos y que vean mi salvación. Llega un momento en la vida en la que, como cuando caes en un pantano, mientras más luchas por salir, más te hundes, más rápido te hundes. Y así cuando llegan las aguas pantanosas a nuestra vida, en nuestros propios esfuerzos, ¿qué haré? Le hablas al compadre, le hablas al abogado, a la doctora Corazón, a Walter Mercado, y comienzas por todos lados a tratar de buscar humanamente consejos, personas, y se te olvida que aquí está todo. Que aquí Dios tiene la respuesta para tu vida y que en ese momento estate quieto. Ya deja de luchar, ya deja de buscar, híncate nada más. Clama al cielo, por nada estés afanoso, sino sean conocidas tus peticiones delante de mí, con todo ruego y súplica. Filipenses 4:6. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará tus pensamientos y tu corazón en Cristo Jesús. Qué maravilloso es caer y decirle: Padre, la he regado, me caí del caballo, regué la leche, he pecado contra ti. He hecho un pecado tremendo, no hallo la solución, me siento con culpa, pero tú no puedes seguir con esa culpa, ni con esa conciencia atormentándote, porque vivirías en incredulidad. Ya vivir 3 días, ay qué culpa, pero ¿qué acaso la Biblia no dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad? ¿No lo dice la Biblia? 1 Juan 1:8 y 9. Entonces, ¿por qué 3 días? Ay, con ese pecado, ay, no es capaz, ay, no. ¿Qué implica con esa conciencia que tienes hace 3 días? ¿Qué hago? Que en esos 3 días no crees lo que dice Dios en la Biblia. Y prefieres vivir atormentada, prefieres vivir con culpa, prefieres vivir con vergüenza que confiar en las manos de Dios. Y la incredulidad hará que se agrave mucho más tu problema. Dice en el Salmo capítulo 91, Salmo 91,
Versículo 12, en las manos te llevará para que tu pie no tropiece en piedra. Dice el versículo 1 y 2, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Escuchen, la palabra habitar, yashav, significa acampar o hacer campamento. La palabra abrigo, seter, en el hebreo significa lugar secreto. A ver, el que acampa, el que está cerca de la presencia de Dios, en el secreto de Dios, morará, o sea, permanecerá bajo la sombra, bajo su cuidado y bajo su protección. Hace rato les compartía yo a los pastores que ahora que lleguemos a 2 de Samuel en el capítulo 1, ya le traen las noticias a David de que Saúl murió en el campo de batalla con Jonatán. ¿Por qué murió Jonatán? Porque él era el heredero del trono. Y si hubiera quedado vivo Jonatán, no podía David ser rey. Así que tenía que morir porque toda la dinastía de Saúl, Dios había prometido que iba a desaparecer. Entonces David, lo vamos a ver cuando lleguemos a 2 de Samuel capítulo 1, David en una manifestación de un corazón tan limpio y tan prudente, en lugar de que ese enemigo que lo persiguió 7 años, que lo quería matar, que te quería asesinar, tú te gozaras que le dijeran, pues le cortaron la cabeza o se fue a la barranca y en una carretera la persona que te odiaba y tú, ay, gloria a Dios, voy a descansar. David se pone a llorar por Saúl y se pone a lamentar y le compone César una canción. En el capítulo 1 del 2 le compone un canto a Saúl. Y en una de las estrofas, es un canto de 5 estrofas. Y en una de las estrofas dice David lo siguiente: es que Saúl entró a la batalla y su escudo no estaba ungido. O sea, cuando Saúl entró al campo de batalla y lo mataron, no llevaba la protección de Dios. Dios ha dicho que Él es nuestro escudo. Y si Él es nuestro escudo, dice la Biblia, mandará a sus ángeles a que tu pie no tropiece en piedra. Dice el Salmo 91, te librará del lazo del cazador. Versículo 3, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá, escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia, ni mortandad, etcétera. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, y a ti no te llegará. Todas estas cosas nos ha dicho Dios. Y podemos vivir con esa confianza de ser guardados del mal, de robos, de asaltos, de secuestros, de violencia, si nosotros vivimos cerca de su protección. Díganme si no vale la pena, en lugar de irte a ver Exposexo al Palacio de los Deportes. Dios nos da una vida de seguridad, de limpieza, de paz, de tranquilidad, y el mundo nos está jale y jale, y cada vez son más las tentaciones. Cada vez son más las tentaciones. Estamos siendo bombardeados por todos lados para ceder nuestras armas, para rendirnos a Satanás y decirle, sí es cierto, Satanás, lo que tú me ofreces es mejor que lo que me ofrece Dios. Esto se llama apostatar, salirse del camino, salirse de la verdad y regresar al lodo de donde Dios nos sacó. Y finalmente en el libro de Judas, antes de Apocalipsis, para terminar, leemos estos versículos tan preciosos que son las mismas promesas, repito, las mismas promesas del Antiguo Testamento con otras palabras. Dice Judas, versículo 24 y 25: y aquel que es poderoso para guardarlos sin caída y presentarlos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Aquel que es poderoso para guardarnos, que no nos caigamos del caballo, porque somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Y dejamos de ejercer la fe y nos caemos del caballo. Pero aun cuando nos caemos del caballo, como se cayó David, él escribió más tarde en el Salmo 37, cuando el justo cayere, no quedará tirado, porque Jehová sostiene su mano. Qué grande es esta canción, grande es, oh Señor,
tu fidelidad. Oremos. Padre, te damos gracias porque tu fidelidad es grande. ¿Cómo, Señor, te compadeces de tus ungidos, de tus escogidos? ¿Cómo nos guardas? ¿Cómo nos has esperado a todos? ¿Y cómo has tenido misericordia de todos nosotros? Porque no hay ninguno de nosotros que en alguna época de nuestra vida no te hayamos fallado. Gracias, Señor, porque tú te compadeces y grandes son tus misericordias, para que podamos exclamar: oh alma mía, alaba a Jehová, y no te olvides de ninguna de sus misericordias. Él es quien rescata tu vida del hoyo, el que te corona de favores y misericordias, aunque tal vez tú no lo has notado. Él es Dios, que no escatimó a su Hijo, sino que lo entregó por todos y cada uno de nosotros, para que ya no vivamos para nosotros, sino para aquel que murió y resucitó de entre los muertos, Jesucristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Gracias porque tus pensamientos, tus planes, tu propósito para con nosotros son de paz, de tranquilidad, de seguridad, de esperanza, para darnos la esperanza y el futuro que anhelamos. Porque si no escatimaste a tu Hijo, ¿cómo no nos darás todas las cosas? Y si tú eres con nosotros, ¿quién contra nosotros? Además que ni siquiera la enfermedad, ni la pobreza, ni la persecución, ni la desnudez, ni lo invisible, ni lo visible, ni los ángeles, ni los demonios, nada, nunca jamás nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Oh Dios, te amamos, te adoramos, te bendecimos con todas las fuerzas de nuestra alma, porque tú eres el que nos libras con tu poder cuando hemos llegado nosotros al final de nuestras fuerzas. En esta tarde, tal vez ustedes también que nos ven por la televisión, hay algunos que han llegado o piensan que han llegado al final de su vida. Tal vez te encuentras en un problema, en alguna tribulación, donde crees, de acuerdo a tu imaginación y a tus pensamientos, que ya no hay solución, que te has metido en un problema tan grave que no hayas cómo salir. ¿Cuál es el mensaje de Dios para tu vida? No tomes una decisión equivocada. No actúes impulsivamente. No trates mucho menos de quitarte la vida. Dios puede intervenir con su mano poderosa en tu vida. Dios puede hacer lo inimaginable en tu vida si tú le entregas tu corazón y te arrepientes de tu problema, que es el pecado el que te ha hecho caer en eso, porque es el pecado el que siempre nos hará sufrir. Es el alejarnos de Dios, el aislarnos de Dios, el regresar al mundo, lo que nos hace vivir tan infelices, tan vacíos, con una conciencia que nos atormenta y nos culpa, con una conciencia que no nos deja ni siquiera dormir. Vuélvete a Dios en este momento en que Él te está hablando. Entrégale tu corazón a Jesucristo. Si eres cristiano, pídele perdón y vuélvete otra vez a tomar de su mano. Ya no tengas esas compañías, ya no salgas con esas amistades, ya no tengas esas amigas, esos amigos. Te están haciendo mucho daño a ti y a tu familia. Déjalos, obedece a Dios, créele a Dios, y por ello te vendrá paz y gozo y alegría tendrás en tu corazón. Pero si hay alguna persona que aún no tiene a Jesucristo en esta tarde y que lo quieres invitar a tu vida, ahí desde tu lugar, dile estas palabras: Señor, en esta tarde he escuchado que eres un Dios todopoderoso y que no hay ningún problema lo suficientemente grande que tú no puedas solucionar. Confieso que he llegado a mi vida a un momento donde sé que te necesito.
donde sé que solo tú puedes cambiar mis circunstancias y solo tú puedes cambiar mi manera de vivir. Te pido, Señor, que me perdones de mis pecados. Reconozco que te he ofendido con mi vida. Creo que en la cruz tu santo Hijo Jesucristo pagó con su sangre por mis pecados. Y te pido, Señor Jesús, porque creo que a los 3 días resucitaste entre los muertos, que entres a mi corazón en este instante como mi Señor y mi Salvador. En el nombre de Jesús. Gracias porque salgo en este momento teniéndote a ti en mi vida, con esa paz que solamente tú me puedes dar, de saber que me has perdonado y que vas a cambiar mis circunstancias por amor a tu Hijo, que dio su vida por mí, para que yo ya no viva para mí, sino que ahora te entrego mi vida, Señor, para vivir para ti, en el nombre de Jesús. Amén.